Buenos días, iglesia amada del Señor Jesucristo, el cual fue ganada por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Qué gozo estar en este domingo 7 de julio de junio, en primicias, predicando la palabra del Señor y gozándome de ver a nuestros hermanos ahí que están siguiendo la predicación. Gracias por hacer el esfuerzo cada mañana para oír la palabra del Señor. Saludos a todos nuestros hermanos dentro y fuera del país. Sabemos que en Nicaragua está llegando el video, en Estados Unidos, allá está nuestro hermano Germán Coronado, hermano de Vilmita, hermano de Francisco, hermano de Mario Coronado, toda una familia Coronado. Gracias por estar en sintonía y qué bendición a todas las iglesias llamadas y este ministerio llamado Fraternidad Cristiana Santa Fe. Una bendición para todos, pero también a todos los que no pertenecen a esta asociación, también que somos hijos de Dios. Un fuerte abrazo, les amamos con todo el corazón y gracias por seguirnos en los mensajes, en los proyectos que tenemos, en apoyar a la obra. Que Dios les bendiga muchísimo, les amamos con todo el corazón. Así que hoy, sin más preámbulo, vamos a compartir la palabra del Señor, un temazo diría yo, porque tiene que ver con los 10 ingredientes de la fe. Entonces es importantísimo saber que esa pequeña palabra de 2 letras, F y E, es algo tan poderoso que Dios nos dejó para que podamos entonces a través de la fe accesar al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice 3 cosas que son permanentes. Oiga, 3 cosas que son permanentes. Hay algo que se llama desechable, se usó y se botó, pero hay 3 cosas que vienen del cielo y lo que viene del cielo es eterno. Lo que viene del cielo permanece para siempre. Y Pablo le dice a la iglesia, nosotros hoy en el siglo XXI tenemos que tener estas cosas que dice el apóstol Pablo. Dice la fe, número 1. Número 2, la esperanza. Y número 3, el amor. Hay 3 cosas que permanecen. Nada las puede matar. Nada las puede quitar. Nada las puede robar. La fe, la esperanza y el amor que vienen de parte de Dios son permanentes hasta el fin de todas las cosas. Por eso Pablo dice, hoy iglesia, hoy pueblo de Dios, hoy lo que hemos creído, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener fe, esperanza y amor en nuestros corazones. Pero también hay un agregado que Pablo hace y dice, pero el mayor de ellos es el amor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque sin amor no vamos para ningún lado. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo y tenemos que amarnos a nosotros mismos, así como Dios nos ha amado. Así que, hermano, hoy a decir, bueno, yo quiero sumergirme en esta enseñanza, quiero sumergirme en esta palabra y quiero que ese amor eterno, esa esperanza eterna y esa fe eterna están viviendo en mí. Así que en Romanos 10:17, el apóstol Pablo nos da la bitácora o el lineamiento de cómo entramos a la fe. Porque hay una fe natural. Una fe cuando usted dice, me levanto y estripo el interruptor de la luz y ella se va a prender. Es una fe natural. Me levanto y voy al baño y voy a abrir la llave de la ducha y sé que va a salir agua. Es una fe natural. Esa es la fe natural que Dios nos dio. Me levanto y digo, voy a tomar el bus porque sé que va a pasar el bus a determinada hora. Pero hay una fe para nacimiento en Dios que no nos es dada en el nacimiento. Tenemos que adquirirla. Esa fe, tenemos que buscarla. Y Pablo le dice a los romanos, a la iglesia de Roma, en capítulo 10, verso 17, dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje. Ella tiene que nacer, tiene que concebirse en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nazca dentro de nosotros la fe espiritual, la fe para salvación, la fe para vida eterna. Tiene que nacer porque no la traemos en el nacimiento. No la traemos cuando nacemos.
Solamente traemos la fe natural, la fe física, la fe terrenal, pero no la espiritual. La fe tiene que nacer por algo que se llama el mensaje que viene de la palabra de Cristo. Por eso la Reina Valera dice, la fe viene por el oír de la palabra y la palabra de Dios. Pero Pablo está diciendo aquí, en esta versión Dios habla hoy, así pues la fe nace al oír el mensaje. Por eso es importante la predicación. Por eso es importante escuchar con ambos oídos y con el corazón abierto la palabra del Señor. Porque la fe es por el oír, no de noticias, no de cosas mundanas, terrenales, pasajeras. Es por el oír el mensaje de la palabra del Señor. Así que mucha gente no tiene fe, mucha gente no ha creído, porque tal vez ha escuchado el mensaje, pero no lo ha escuchado con fe. Su oír ha estado cerrado por la incredulidad. Y es importante, entonces, que entendamos cuál es la definición de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla de toda la galería de hombres y mujeres que agradaron a Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible que un hombre, que un ser humano, que una mujer, que un joven, que un niño, que un adulto mayor le agrade a Dios. Sin fe es imposible. Y entonces el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos cielos nuevos, esperamos tierra nueva, esperamos estar con el Señor, donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá más humillación, donde habrá más enfermedad ni muerte, donde no habrá más construcciones de hierro, de cemento, de madera, ni de otros materiales, sino que la gloria de Dios será nuestra habitación. Ese será el templo donde estaremos y ahí estaremos seguros. Esa es la convicción de lo que no se ve. No hemos visto esas cosas, pero sí las entendemos y las creemos por la fe, porque por ella, por esa misma fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La creación, Enoc creyó a Dios y anduvo con él 300 años y Dios le traspuso, no vio muerte por un asunto llamado fe. Enoc no nació con fe, Enoc creyó en Dios, en la palabra que Dios estaba ministrando en ese entonces por el poder del Espíritu Santo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hay teorías como las de Darwin que dicen que de la mutación del pez se fue convirtiendo en hombre. Eso es una falacia, es una mentira. Que el gran Big Bang, que la explosión se creó la Tierra y se creó el universo, es otra mentira. Analicemos quién creó animales diferentes. Una explosión no lo pudo haber hecho nunca, jamás. Hay jirafas, hay rinocerontes, hay camellos, hay alces, hay miles de animales totalmente diferentes, creados por Dios con un propósito. Y el hombre es creado por Dios con un propósito. Así que olvidémonos de teorías y volvamos a la palabra para creer verdaderamente en que Dios hizo los cielos y la tierra. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente hay un creador que ha hecho todas las cosas como Él quiso para todo que tuviera una oportunidad de enseñar que hay un ser superior, creador de todas las cosas. Así que, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Dice el libro de Hebreos, versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano, usted y yo hemos aprendido a diezmar, hemos aprendido a dar, hemos aprendido a amar, hemos aprendido a adorar, y lo hacemos con fe. Todo lo hacemos con fe. Mi entrada monetaria, yo la parto para el Señor. El 10% es consagrado para Dios. Es de Él.
porque así está escrito en la palabra. Y entonces mi ofrenda va con olor fragante, como dice el Antiguo Testamento, ofrenda mecida delante del Señor. No por tristeza, no por dolor, no por necesidad, no porque Dios me dé, sino por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo aparto mi parte financiera para el Señor, porque creo en lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, aún muerto Abel, dice que aún habla por ella a través de la fe que él tuvo. Enoc, ya lo dije, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 es muy poderoso, de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que hoy vamos a hablar de 10 ingredientes de la fe. Marcos 9:23, Jesús dijo a los seguidores: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a repetir esa palabra que el Señor le dio a sus 12 seguidores y también a los otros que estaban oyendo. Si puedes creer, al que cree, todo. Y todo es un absoluto. Al que cree, todo le es posible. Hoy estamos en tiempo de crisis mundial, algo que no va a salir tan pronto como esperábamos, porque es un asunto de que se recicla y que vuelve, y nosotros, la iglesia, hermano, tenemos que permanecer por la fe. Tenemos que permanecer. Dios proveerá, Dios vendrá en ayuda, Dios sanará, Dios cubrirá, Dios protegerá, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Déjeme darle entonces, para entrar en el tema, los 10 ingredientes de la fe, para que usted los anote, los estudie, los grabe. Y el número 1, no hablarás de temor. Usted sabe que la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que come de ellas, el que ama lo que está hablando, comerá de sus frutos. Entonces, yo puedo hablar confesando a Jesús como mi Señor y Salvador, y entonces tengo vida eterna. Pero puedo decir no y rechazar el Evangelio, y entonces tengo condenación y muerte. Por eso tengo que cuidar qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy haciendo. Y una de las cosas, yo no tengo que hablar de temor. ¿Por qué razón? Porque la palabra lo dice, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas nos da el Señor en vez de la cobardía, en vez del miedo, en vez de un corazón apocado. Él nos da 3 cosas: poder, amor y dominio propio. Entonces el mundano andará quebrantado por el miedo, andará quebrantado, ¿qué voy a hacer? Pero el creyente va a estar ahí diciendo palabras de confianza, palabras de esperanza, palabras de fe. Nunca hablará de temor. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros, y el verdadero amor expulsó todo temor. Esa ley del desplazamiento, que si Cristo entró, tuvo que salir el pecado, tuvo que salir el miedo, tuvo que salir el temor. La ley del desplazamiento. Entra la palabra, entra la fe y desplaza la incredulidad. Esa es la primera parte de estos 10 ingredientes de la fe. No hablarás de temor. Número 2, no dirás soy débil. Otra cosa, que es la confesión, es que está en nuestro corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Tú y yo jamás vamos a hablar de debilidad. Joel, capítulo 3, versículo 10. En esta crisis, en esta pandemia, tenemos que levantarnos firmes. Y dice la palabra del Señor: forjad espadas de vuestros asadones. Quiere decir que la herramienta que era para trabajar, para excavar, para producir alimento, ahora va a ser convertida en un arma espiritual. Ahora tu corazón y tu mente deben de convertirse en una espada de 2 filos. Que la palabra de Dios more en ti. Hay que convertir aquello que nos servía para algo, ahora va a servir para decir: yo no acepto la debilidad. Las lanzas
de vuestras hoces y diga el débil, fuerte soy. Ese es el mensaje en esta mañana del segundo ingrediente de la fe. No dirás soy débil. Número 3, no hablarás de incapacidad. Es que no puedo, es que cómo voy a hacer, es que es que a mí me pasa todo, es que no vino el mono a proteger, y por qué hablando tantas cosas somos como discapacitados, teniendo un Dios de fe, un Dios de esperanza, un Dios que protege. No es el gobierno el que va a proteger mi entrada y mi salida, mi provisión. No, es Dios. Cuando yo digo fuera el temor, fuera la debilidad, y entonces no voy a hablar con mi boca de incapacidad, porque la Biblia dice a través del apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Alguien lo puede decir esta mañana. Yo no voy a hablar de incapacidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La incapacidad está en la mente, la incapacidad está en el corazón. La incapacidad, hay gente que no ve y hace más cosas que los que vemos. Hay gente que no tiene pies y hace más cosas que los que tenemos pies. Hay gente que no tiene brazos y hace más cosas que los que tenemos brazos. A veces no hacemos ejercicio, pero hay gente que no tiene pies y anda en una bicicleta o anda en una silla de ruedas haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque la incapacidad está en el corazón, en la mente. Y si yo soy un hombre de fe, una persona de fe, no voy a hablar de que no puedo. Voy a decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Es que la fe, cuando nace para permanecer con la esperanza y con el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y la fe nace al oír el mensaje, al oír la palabra de Dios. La palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios es cimentada y es alimento espiritual, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, es la palabra de Dios la que me hace ir adelante, es el alimento no adulterado que sale de la boca de Dios para que yo crezca para salvación. Número 4, no hablarás de enfermedad ni de síntomas de enfermedad, porque ahora todas las noticias, ya nos olvidamos del dengue, ya nos olvidamos de la malaria, nos olvidamos del VIH, nos olvidamos de todas las cosas porque ahora es coronavirus lo que estamos hablando. Y nosotros los creyentes tenemos que dejar de hablar de enfermedad y de síntomas de enfermedad. Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuánto lo creemos? Ciertamente Él la llevó. ¿A dónde? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí está la palabra, hermano. La palabra que te dice, no hables de enfermedad ni de síntomas de enfermedad. Hay gente que anda con esos tapabocas. Hay gente que anda lejísimos de todos, porque no me estornuden, no tosan y no me hablen. Está bien, hay que cuidarse. Y esta separación no es buena, porque al haber separación, tampoco podemos conversar con la gente. Es un plan como del adversario del enemigo, donde dice tenemos que vivir distanciados, 1,80 m o 2 metros cada uno. No podemos unirnos. Y eso es una trampa contra el evangelio. Porque el Señor nos mandó a salvar, nos mandó a predicar el evangelio. Y gracias por estos medios que hoy podemos utilizar para que la palabra siga llegando a los oídos y la fe venga por el oír de la palabra de Dios. Así que dígale a la enfermedad en esta mañana, dígale al dolor, dígale a la circunstancia, yo no voy a hablar de ti, voy a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz por mí, de aquel que fue azotado, que fue herido por mi rebelión, por mi pecado, por mis dolores, ya pagó el precio. Esa es fe. Creer en el Señor. Éxodo 15, versículo 26 dice, si oyeres, ¿dónde está
La mente nuestra está en la palabra de Dios. Está en poner atención. Porque poner atención es mejor que los sacrificios. Poner atención es mejor que la alabanza y la adoración. Prestar atención y obedecer es mejor. Dice la palabra, Éxodo 15:26, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cuándo? Cuando yo tenga fe por el oír de la palabra de Dios. Cuando yo diga, Dios dijo que no habría enfermedad para mí y yo la reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero si yo no me sé el versículo, si yo no sé la palabra, si yo no la escucho, si yo no la leo, si yo no la interiorizo, si no la tengo en mi corazón, no puedo defenderme. Esa espada estará guardada, estará metida en la vaina. Pero cuando yo conozco la palabra, la desenvainé y me va a servir para vencer cuando el diablo con sus mentiras venga a mi vida. Cuando dice, oyeres atentamente al Padre Celestial hablando a través de profetas, a través de circunstancias, a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra escrita, la palabra de Dios. Esta biblioteca que tiene 66 libros que son revelación, inspiración de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todos seamos gente de fe, gente de esperanza, gente de amor en el reino de los cielos. ¿Por qué razón dice que no habrá enfermedad ni la enviará? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Desde el Éxodo, cuando el pueblo salió a la tierra prometida, Dios dijo, yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y así que entonces usted lee el libro de Éxodo y se da cuenta de que la gente no enfermó en ese tiempo de peregrinación, que la gente no se le gastó el vestido, que la gente no se le gastó el calzado, que la gente bebió agua y comió carne, que la gente tuvo un maná todos los días que estuvieron en el desierto, porque Jehová, Rafa, es tu sanador. Ahora, número 5, no te preocuparás ni estarás ansioso. Hay gente que se preocupa en vez de ocuparse de las cosas que tenemos que ocuparnos. Se preocupa y la preocupación no lleva a nada. Más bien hace una bola de nieve en la mente de nosotros y nos afanamos. La Biblia dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la palabra del Evangelio. Por eso el punto 5 de estos 10 ingredientes de la fe, no te preocuparás ni estarás ansioso. Filipenses capítulo 4. Versículo 6 y versículo 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pedir, pero tenemos que dar gracias. A veces pedimos y recibimos y no damos gracias. Entonces es importante, después de levantarnos y recibir, volver al altar y decirle, gracias, Señor. Aquí está lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Mi alabanza, mi gratitud, mi adoración, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Entonces dice que cuando yo actúo de esa manera, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos que están aquí en el corazón, que están aquí en la mente, los guardará en Cristo Jesús. No te preocupes más. Ocúpate de las cosas. Ocúpate de orar. Ocúpate de andar en santidad. Ocúpate en el servir. Ocúpate en el amar. Ocúpate en la fe. Ocúpate en la esperanza. Y ocúpate en dar gracias al Todopoderoso por todo lo que Él ha hecho y está haciendo y hará en la vida de todos nosotros. Hoy más que nunca dependemos de Dios. Hoy más que nunca no podemos depender de gobiernos. No podemos depender de la gente que está en los poderes de un país.
Tenemos que depender totalmente del Señor, de su fuerza, su presencia, su provisión. Y seguimos con el punto número 6. No temerás a la pobreza, ni la falta de cosas materiales. Aquí yo veo en el celular, en el Facebook, yo veo mucha gente que dice, 3 meses, no tenemos trabajo, pero no ha faltado el plato de comida en la casa. ¡Wow! Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea su nombre para siempre. ¿Cómo hicimos? No. ¿Cómo hicimos? No. No hemos hecho nada. El que ha hecho es Dios. Por eso, no temas a la pobreza. No temas a la pobreza, ni la falta de cosas materiales. Filipenses 4:19. Pablo decía, mi Dios pues suplirá. Otra vez, dígalo conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Es que el Señor es el Señor de todo. Del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del petróleo. Miren la locura del mundo. Estamos afianzados en el petróleo, las riquezas de los asiáticos, países donde la gente vive como en ningún otro país, carros que los forran totalmente en oro, porque les da tanta riqueza el petróleo, porque ahí venden a todo el mundo y ahora el petróleo no sirve para nada. Las cosas del mundo no sirven para nada, son temporales, tienen un tiempo de existir. Todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Todo se extinguirá, todo será quemado, dijo el apóstol Pedro, como en un incendio, mas la palabra de Dios permanece. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y usted y yo no sabemos el Salmo 23, ¿sí o no? No sabemos, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos, apréndaselo. Versículo 1, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También tenemos el Salmo 37:25, donde la palabra dice, joven fui. Está hablando David, muchacho que estaba cuidando ovejas de su padre, el llamado para ser rey de Israel. Y dice, yo fui joven, estuve con papá cuidando las ovejas. Ahora he sido llamado a ser rey. Y dice, ya soy ahora viejo, mis años han pasado, ya ahora necesito a alguien que caliente mis pies, porque ya la edad no me permite calentarme. Pero joven fui, ahora envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Es que esa es la fidelidad de Dios. Es que cuando uno le sirve a Dios, Él va a proveer todo lo que necesitamos para conforme a sus riquezas en gloria. Número 7, para ir avanzando, no temerás los problemas ni ningún mal. No temerás los problemas ni ningún mal. Hay palabras que se nos pegan a nosotros. Ay, qué problema, ay, qué circunstancia, ay, qué adversidad, ay, qué esto, ay, qué lo otro. Siempre estamos buscando palabras que no nos llevan a nada. Son palabras mundanas. Y no confesamos palabras de fe, no confesamos versículos de la palabra de Dios. Salmo 91, verso 7 y verso 8. Caerán a tu lado 1000. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora te decimos amén. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa pandemia ha matado a muchos. Ya son demasiadas las personas que han muerto en el mundo por causa del coronavirus. Sí, es cierto. Pero yo veo la iglesia. Aquel que no se atreve a tentar a la enfermedad o a tentar al mundo, al diablo, el que se mantiene firme en la fe y en la palabra, no ha sido tocado. Porque la Biblia lo dice, Salmo 91, 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuánto lo creemos? Mas a ti no llegará. Estamos cumpliendo con los requisitos y protocolos. Es importante obedecer, pero más importante la cobertura de la palabra de Dios. Más importante la presencia de Dios. Más importante el poder de Dios. Porque aquí está hablando de enemigos. Está hablando quizá de virus, de cosas que salen por el mundo. Pero a ti no llegará. Alguien dice amén.
¿Alguien puede creerlo en esta mañana? Aleluya. Ciertamente dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 3 meses ayer se cumplieron 3 meses de que fue el primer infectado en Costa Rica. Bendito el nombre del Señor. Y hoy ha crecido un poquito, 1200 y algo. Gracias a Dios, las muertes han sido pocas. El Señor ha tenido misericordia, porque hay un pueblo que le ama. Hay un pueblo que escucha la palabra. Hay un pueblo que está orando, hermano. El gobierno no puede hacer nada. La iglesia sí puede hacer mucho. La iglesia que ora, la iglesia que adora, la iglesia que cree, la iglesia que se afirma, la iglesia que avanza, la iglesia que se manifiesta en fe, en esperanza y en amor. Va adelante, va conquistando. Vamos llevando la palabra, llevando la fe a otros. Así que, Salmo 91, versículo 10 y versículo 11. No te sobrevendrá mal. Lo dice la palabra del Señor. Búsquelo ahí, Salmo 91, 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Es la palabra de Dios, hermano. Es lo que me hace oír, porque la fe nace. Ya lo dijimos. Por la fe de escuchar la palabra de Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así es la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 8. Y el Señor me librará de toda obra mala. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Eso lo escribió. Ahí está la palabra. ¿Quién me librará? Dios, de toda obra perversa, de toda obra del maligno, de toda obra del mundo, de toda obra que nosotros hemos causado por causa de nuestro pecado, de la idolatría, de la maldad, de la perversión. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Y me preservará para su reino celestial. Aleluya. Dios nos va a preservar. Esa palabra es como sal que preserva de la contaminación del mundo y nos prepara más bien para ungirnos a un encuentro personal con el Señor que volverá. Ese mismo Cristo que murió y que fue sepultado y resucitó y fue al cielo, ese mismo Cristo volverá. Está escrito en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde los discípulos estaban viendo al cielo y ángeles llegaron y le dijeron, varones, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? Dice, estamos viendo a Jesús que fue levantado en una nube. Dice, ok, qué bien, porque ese mismo Cristo que fue llevado en una nube, así mismo volverá. Con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de autoridad. Aleluya. Volverá a levantar a su iglesia. Entonces, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza por los siglos de los siglos. Número 8. No tendrás la persecución ni el fracaso. No temerás. Somos de fe, hijos de la fe. No temerás a la persecución ni al fracaso. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra, estando persuadido de esto, o sea, convencido por la palabra de Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cristo está trabajando. Él lo dijo en su palabra, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Este siglo XXI Él está trabajando en el reino de los cielos, intercediendo por nosotros, llevando al Padre todo lo que pedimos, porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús Él lo hará. Y entonces yo estoy persuadido, hermano, de que el que empezó la obra en mí, aunque yo me despedazo en las manos del alfarero por algún pecado, por alguna mala decisión, por alguna circunstancia, por alguna incredulidad, Él junta mis pedazos y me vuelve a seguir haciendo conforme a su propósito y su voluntad. Así le dijo el Señor a Jeremías, no haré yo con mi pueblo lo que yo quiero. No hará Dios contigo y conmigo lo que Él quiera. Aunque nos neguemos, Dios está trabajando y sigue adelante, avanzando con nosotros. Salmo 34, 19, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿De cuántas? ¿De 14? ¿De 15? ¿De 18? Dice, de todas ellas. No que no vengan problemas, no que no vengan
coronavirus, no que no vengan escasez, no que no vengan circunstancias, pero si vienen, somos librados de todas, porque lo dice la palabra y yo lo creo. Número 9, para ir finalizando, no tendrás temor del hombre ni de los demonios. No tendrás temor del hombre ni de los demonios. ¿Por qué razón? Porque el Señor reunió a los discípulos, como somos ahora discípulos de Él, en Lucas 10:19, y dice, he aquí os doy potestad. Tú y yo estamos capacitados por Dios, con una autoridad delegada de Dios, para hollar serpientes y escorpiones. No está hablando de irnos ahí a la madera que está podrida, a buscar alacranes y escorpiones. No. Está hablando de espíritus. Está hablando de entes de maldad espirituales que vienen a tentarnos, que vienen a hacernos caer. Porque la tentación viene del diablo para hacernos sucumbir y quitarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros. Quitarnos del ministerio, quitarnos del evangelio, quitarnos del llamamiento. Pero el Señor dice, no tendrás temor ni del hombre ni de los demonios. Porque aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Primera Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, qué lindo como Dios nos trata. Con cariño, con amor. ¿Sabe que a veces somos inmaduros todavía? Aunque tengamos muchos años en el evangelio. Decimos como Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, olvidando lo que queda atrás. Por eso el apóstol Juan escribe a la iglesia, 1 Juan 4:4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Alguien dice amén. Somos pertenencia de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás está orando en el mundo, está trabajando, pero mayor es el que está en mí, el que está en mi corazón, el que está en mi vida. Alguien dice amén. Alguien glorifica al Señor. Alguien da honra y gloria al Señor. Y usted no lo sabía, Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, por nosotros, sobre nosotros, para llevarnos a gloria, a triunfo y a victoria. Romanos 8:37, dice la palabra del Señor, Pablo hablando a la iglesia de Roma, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Cristo es el que pelea todavía las batallas espirituales a través del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hagamos patente este evangelio, hagamos patente la verdad. Digámosle a la gente, ¡ay, qué bien te veo, pastor! Se ve con buena salud. Claro, porque allá hay alguien que está peleando la buena batalla. El Espíritu Santo está peleando la buena batalla, porque Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, para llevarnos siempre adelante en gloria y en triunfo. Y termino con el número 10. No te preocuparás del futuro, ni le temerás. ¡Ay, pero qué será de mañana! ¿Qué será dentro de medio año? ¿Qué van a decir las autoridades? ¿Qué va a decir el gobierno? No, preocupémonos, ocupémonos en lo que va a decir Dios, en la palabra de Dios, en lo que nos está diciendo hoy Dios a nosotros. Estos 10 puntos de ingredientes de la fe del creyente verdadero, del creyente que ha creído, del creyente que nació de nuevo. No te preocupes del futuro. Hay gente que anda buscando y pagando dinero para que charlatanes le adivinen el futuro. Ningún ser humano puede conocer el futuro. El futuro lo conoce solamente Dios. Él conoce tu día de nacimiento y Él conoce tu día de tu muerte. Él conoce tu futuro. ¿A quién le vamos a consultar? ¿A la divina de Endor, como Saúl? ¿O vamos a volver nuestro rostro al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y hágase tu voluntad.
como en el cielo, también en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hizo David. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda tu vida hoy, domingo 7 de junio, y Él hará con tu vida. No vayas donde el brujo, del hechicero, donde el agorero, donde el adivino. No te contamines. ¿Sabe por qué? Porque por causa de eso, Saúl perdió su reinado y perdió su vida. No perdamos la fe. Es que Dios no me responde. Es que si andamos mal, a veces decidimos por cosas incorrectas. Pero esperemos en Dios. Nunca llega tarde. Él siempre tiene la respuesta. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Porque Él es el que ordena mi mañana. Yo vivo hoy. Estamos a las 11 de la mañana de este domingo de primicias. Y estoy viviendo este momento. Estoy gozoso de poder compartir el mensaje y la palabra de Dios a todas las personas que lo van a ver, que lo están viendo, dentro y fuera del país. Ese es mi momento. Yo no puedo adivinar, pedirle a alguien que me adivine el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán, pero nosotros vamos a vivir por la fe y vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a concluir. Lucas capítulo 17, verso 5. El Señor, hablando con los discípulos, les dijo, al ver todas las cosas que no se cumplían en ellos, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Alguien necesita esta mañana decirle, Señor, auméntame la fe? Ellos se lo pidieron porque tenemos un corazón sincero, un corazón abierto. Tenemos que ver qué medida de fe tenemos en este día. ¿Qué medida de fe tenemos en este día? Y si sabemos que nuestra medida está rasa, es apenas se echa de ver, apenas se nota, ¿por qué no le decimos a Jesús, aumentanos la fe? Los discípulos se lo dijeron. Vieron la higuera que supuestamente era tiempo de higos, era tiempo de cosecha. La higuera bota todas las hojas y viene el tiempo de la cosecha, echa flores, echa fruto, y una vez que echó fruto se vuelve a vestir. Quiere decir que los frutos quedan como tapados, quedan ocultos. Y Jesús, viendo que ya había echado hojas, dice, esta tiene fruto, y fue y no encontró nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca, jamás nadie coma fruto de ti. Esto fue lo que le dijo. Al otro día pasaron y la higuera estaba seca. De todas formas, no dio fruto, se secó, y entonces Pedro y los demás dicen, ¿pero qué es esta fe? Señor, la higuera que maldijiste ayer, hoy está seca. Aumentanos la fe para hacer estas cosas, para maldecir la obra del diablo que está llevando tanta gente por engaño y por mentira, por seducción. Está produciendo frutos pero malos. Y por eso, Lucas 17, versículo 6, el Señor le dijo con mucho amor, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Como un grano de mostaza es suficiente para hacer poderosas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo se considera usted que tiene la fe hoy? ¿Cómo se considera? ¿Por qué no le decimos al Señor, aumentanos la fe? Porque la fe nos va a llevar a algo poderoso. Y quiero decírselo en esta mañana. Quiero decírselo. 1 Pedro 1, 8 y 9. 1 Pedro capítulo 1, versos 8 y 9. Dice el apóstol Pedro, ustedes aman a Cristo. ¿Cuántos amamos a Cristo? Ustedes aman a Cristo, aunque no lo han visto. ¿Cierto? Le conocemos por la palabra. Ahora
creyendo en Él, sin haberle visto, se alegran con una alegría tan grande y tan gloriosa que no pueden expresarla en palabras. ¿Cierto o no? Nos gozamos y llegamos a la iglesia y no hallamos cómo derramar nuestra alma delante de Él, porque sin haberle visto y conocido, le amamos. Y es lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia. Ustedes sin haberle visto ni conocido, tienen un gran gozo y se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla en palabras. Pero el versículo 9 dice, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿Cuál es el fin de todo el mensaje? ¿Cuál es el fin de la fe para el que creyó? Es llegar a la meta de la salvación. Después la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Recibe fe, recibe esperanza, recibe amor y permanezca ahí. Padre, gracias por esta mañana, por este culto, por esta reunión, por mis hermanos y por esta palabra que nos ha hablado de cómo nace la fe y cómo debemos de preservarla y cómo debemos de hablar y comportarnos, cómo debemos de sacar palabras de nuestro corazón hacia los oyentes. Tiene que ser palabras dirigidas por el Espíritu Santo. No hablaré de temor, no diré soy débil, no hablaré de incapacidad, no hablaré de enfermedad ni de síntomas de enfermedad. No me preocuparé ni estaré ansioso. No temeré la pobreza ni la falta de bienes materiales. No temeré los problemas ni ningún mal. No temeré la persecución ni el fracaso. No tendré temor del hombre ni de los demonios. Y no me preocuparé del futuro, ni le tendré temor. Porque Dios está conmigo. Y esa fe me lleva a la meta. Y la meta es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Gracias por la palabra, Dios. Gracias por el mensaje. Bendice a mis hermanos que están oyendo, que están viendo y que están pasando, como todos nosotros, por este proceso de este momento donde la fe es probada. Pero si nació en nuestros corazones, esa fe nos va a llevar hasta la tierra prometida, hasta la tierra que fluye leche y miel. Comparte el mensaje, bendiga a otros, cuéntele a otros de lo que Dios tiene para nosotros a través de esa palabra tan pequeña, F-E, fe. Porque sin esa pequeña palabra en nuestros corazones, como un grano de mostaza, no agradaremos a Dios. Y nuestra fe es que todo lo que hagamos sea para agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les bendigo con bendición de lo alto, les amo con todo el corazón. Que Jehová, nuestro Dios, haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga, que ponga paz en cada uno y que todo lo que necesitamos Él nos provea conforme a sus riquezas en gloria. Saludos a la Frater, a todos los pastores, a todas las familias, a todos los que no son de la Frater, pero nos siguen. Dios les bendiga muchísimo, les amamos. Gracias por escuchar la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pasen feliz domingo, que los espere un buen almuerzo en familia, como burbuja que llamamos, porque ahí está la presencia de Dios, donde están los hermanos juntos y en armonía. Bendiciones de lo alto. Amén.